Capítulo 1. El comienzo de la duda. Mariana y Alejandro llevaban años casados. Desde el principio, su relación había sido algo que muchos envidiaban. Eran una pareja que parecía haberlo tenido todo: amor, estabilidad, risas, y una vida juntos construida sobre una base sólida de confianza. Alejandro, un hombre de carácter firme y leal, había dado todo por ella. Mariana, por su parte, lo veía como el hombre con el que quería envejecer, el compañero perfecto. Se habían casado jóvenes, y la vida parecía haberles sonreído sin esfuerzo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, algo cambió. No era algo que se pudiera señalar exactamente, pero se sentía en el aire. La rutina, las exigencias del trabajo, las responsabilidades, comenzaron a ahogar lentamente la chispa que alguna vez había mantenido vivo su amor. Mariana empezó a notar cómo las largas horas de Alejandro en la oficina, y su cansancio constante, la dejaban sola más veces de las que deseaba. Al principio, se convenció de que era solo una etapa, que él pronto se recuperaría del agotamiento del trabajo. Pero los meses pasaron y esa desconexión fue creciendo. Mariana era consciente de que había comenzado a sentir una extraña soledad dentro de su propio hogar. Alejandro estaba presente, sí, pero no de la manera en que lo había sido antes. Ya no compartían esas pequeñas charlas al final del día, ni se reían de las tonterías que solían hacer cuando salían a caminar. La comunicación se había vuelto superficial, los gestos de cariño se habían vuelto escasos, y la pasión se desvaneció como la niebla al amanecer. Entonces, un día, algo cambió sin que ella pudiera preverlo. Durante una cena en la que se encontraban en silencio, tratando de encontrar algo que decir, Mariana recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. ¿Nos vemos esta noche? Tengo algo que hablar contigo. Diego. Al principio, pensó que se trataba de una confusión, tal vez algún mensaje que se había enviado por error. Pero a medida que lo miraba, algo dentro de ella se agitó. Diego. ¿Quién era Diego? Lo conocía de vista. Era un amigo de la universidad, alguien que había estado en su vida antes de conocer a Alejandro, pero nunca lo había considerado como algo más que una amistad distante. Sin embargo, había algo en ese mensaje que la hizo dudar. ¿Nos vemos esta noche? Tengo algo que hablar contigo. Esa frase la inquietó de una manera inexplicable. No sabía por qué, pero una parte de ella, la misma que había estado buscando emoción fuera de su relación con Alejandro, sentía una curiosidad irresistible. Decidió responder. ¿De qué se trata?, preguntó, con el pulso acelerado. La respuesta fue casi inmediata. No puedo contarlo por mensaje, pero te prometo que es importante. Necesito verte. Mariana se quedó mirando la pantalla, confundida. Algo en su interior le decía que debía ignorarlo, que no debía dejarse llevar por las viejas emociones que Diego despertaba en ella. Pero otra parte de ella, la parte que sentía el vacío en su vida con Alejandro, la empujaba a aceptar la invitación. Esa noche, cuando Alejandro volvió tarde del trabajo, Mariana le dio una excusa sobre una reunión con amigas. No podía decirle la verdad. La idea de que él pudiera descubrir lo que realmente estaba sucediendo la aterraba, pero al mismo tiempo, la excitaba. ¿Era este el primer paso hacia algo que había estado buscando sin darse cuenta? Con el corazón latiendo a toda velocidad, Mariana se arregló para la cita con Diego. Se puso un vestido sencillo, pero que resaltaba su figura, y miró su reflejo en el espejo antes de salir. No sabía lo que iba a pasar, ni si las cosas volverían a ser como antes, pero estaba decidida a no dejar pasar esta oportunidad. Diego la esperaba en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, lejos de miradas curiosas. Al verla llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que Mariana no pudo evitar notar. Era como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera ayer cuando compartían risas y largas conversaciones sin fin. Mariana, qué gusto verte, dijo Diego, con una sonrisa cálida. Te ves increíble. Ella sonrió nerviosamente, dándose cuenta de lo mucho que había extrañado ese tipo de atención, de conversación genuina. Durante un rato, hablaron de cosas triviales, la universidad, los amigos en común, las viejas historias. Pero a medida que avanzaba la conversación, Mariana no podía dejar de sentir una conexión con él, una atracción que nunca había desaparecido por completo. Diego, como si hubiera leído sus pensamientos, dijo finalmente,
con voz suave. Sé que esto puede sonar raro, pero, ¿recuerdas lo que decíamos siempre? Que si alguna vez volvíamos a vernos, las cosas serían diferentes, que no tendríamos miedo de hacer lo que realmente queríamos. No sé, parece que el destino nos ha reunido de nuevo por alguna razón. Las palabras de Diego fueron como una chispa que encendió algo dentro de Mariana. Esa pequeña parte de ella que había estado esperando algo fuera de su matrimonio, algo que la hiciera sentir viva de nuevo, despertó. Sí, lo recuerdo, respondió, sin poder ocultar la emoción que sentía en su pecho. Pero, ¿qué estás tratando de decirme? Diego se inclinó hacia ella, mirando sus ojos intensamente. Solo quiero que sepas que siempre he estado aquí, esperando el momento adecuado para decirte lo que realmente siento. Y ahora siento que ese momento ha llegado. Mariana, siempre te he querido. Mariana se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión que no había anticipado. Sentía que su corazón latía desbocado. Por un lado, sabía que lo que estaba a punto de hacer podría destruir su vida con Alejandro. Pero por otro, la tentación era insoportable. La atención que Diego le estaba dando, la forma en que la hacía sentir especial, era algo que no había sentido en mucho tiempo. Diego, murmuró, con la voz temblorosa. No sé si esto es lo que debería estar haciendo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Diego la interrumpió, acercándose un poco más. No tienes que hacer nada que no quieras, Mariana. Solo quiero que sepas que, si alguna vez sientes lo mismo, yo estaré aquí. Mariana lo miró, y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Ya no podía negar lo que sentía. La conexión, la atracción, el deseo, todo estaba allí, frente a ella. Y en ese momento, con la mirada de Diego fija en la suya, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. El juego peligroso. La noche transcurrió en un silencio extraño, lleno de miradas furtivas y palabras no dichas. Mariana no sabía cómo había llegado hasta allí, ni cómo sus propios sentimientos habían cambiado de manera tan drástica. Después de años de matrimonio con Alejandro, se sentía abrumada por la intensidad del deseo que Diego había despertado en ella. A lo largo de la velada, había luchado con la idea de si debía mantenerse fiel a su marido o ceder a la tentación, pero la presencia de Diego, su cercanía, parecía envolverla como una niebla que la dejaba sin aliento. Cuando el café terminó, Diego se ofreció a acompañarla a su coche. Mariana aceptó sin pensarlo mucho. El frío aire nocturno les envolvía mientras caminaban, y a cada paso, la tensión aumentaba. Mariana sabía que ya no podía dar marcha atrás. Sus pensamientos se encontraban divididos, pero había algo que no podía ignorar: la posibilidad de algo nuevo, algo excitante, fuera de la monotonía de su vida con Alejandro. Una vez frente al coche, Diego no se apartó. En lugar de despedirse como Mariana había esperado, él dio un paso hacia ella, y con una mirada intensa y profunda, le acarició suavemente la mejilla. «¿Qué vas a hacer, Mariana?», murmuró, su voz casi imperceptible. «Sé que esto es complicado, sé que hay mucho en juego, pero dime, ¿realmente no sientes lo mismo?». Mariana cerró los ojos un instante, luchando con su propio deseo. Se sentía culpable, lo sabía, pero la atracción era más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba atrapada entre lo que quería y lo que debía hacer. ¿Cómo había llegado a este punto? «Diego, no sé si esto está bien», susurró, pero sus palabras eran débiles, casi como si estuviera buscando una excusa para no rendirse por completo. Pero Diego no se detuvo. Tomó su rostro entre sus manos y la besó con una pasión que desbordó todos los límites de la razón. El beso fue cálido, lleno de deseo, pero también de una necesidad compartida. Mariana se quedó paralizada al principio, sin saber cómo reaccionar, pero pronto, el beso la arrastró, como un torrente que la absorbía por completo. Cuando se separaron, Diego la miró a los ojos, con la respiración agitada. «Sé que esto es confuso para ti. Y no quiero presionarte, pero, ¿no sientes que esto es lo que realmente necesitas?». Mariana no podía articular una respuesta. Sus pensamientos se habían vuelto un torbellino, una lucha interna entre la culpa y el deseo. Pero algo en ella, algo que había estado guardado durante años, había despertado. Esa chispa que pensaba que había perdido hacía tanto tiempo, ahora estaba ardiendo con fuerza.
Lo siento, Diego, no puedo, murmuró, pero la verdad era que no quería irse. No quería dejar ir esa sensación tan nueva, tan viva. Sin embargo, se apartó de él y subió al coche. Diego la observó con una mezcla de frustración y comprensión, pero no dijo nada más. Mariana arrancó el motor. El sonido del coche llenó el silencio de la noche. A medida que conducía hacia su casa, sentía el peso de sus decisiones, y la culpa comenzaba a instalarse en su pecho, aunque una parte de ella también se sentía extrañamente liberada. Cuando llegó a casa, Alejandro aún no había llegado. Era tarde, y ella se sintió aliviada por un momento, pensando que quizás tendría algo de tiempo para procesar lo sucedido sin tener que enfrentarse a su esposo. Pero mientras caminaba por la casa vacía, algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en la mentira. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza. No tienes que hacer nada que no quieras, Mariana. Solo quiero que sepas que, si alguna vez sientes lo mismo, yo estaré aquí. Aquel pensamiento le daba vueltas mientras se preparaba para acostarse. ¿Qué haría si Alejandro descubría algo? ¿Qué pasaría si todo esto salía a la luz? La idea de perder todo lo que había construido con su marido la aterraba, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había sentido esa noche con Diego. Había sido real, había sido intenso. Algo que no podía ignorar. De repente, el sonido de las llaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Alejandro había llegado. Hola, dijo él con voz cansada, como si la jornada laboral lo hubiera agotado aún más de lo usual. Mariana intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus labios. Hola, respondió ella, su voz algo tensa. Alejandro se acercó y la besó en la mejilla, algo que había sido su rutina últimamente. No había esa chispa, esa pasión que antes compartían. Mariana sintió una punzada de dolor al darse cuenta de lo distante que se había vuelto su relación. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él mientras dejaba su maletín en la mesa. Bien, tranquilo, respondió ella, pero la mentira estaba en su tono. Mariana intentó no mirarlo a los ojos demasiado tiempo, temerosa de que él pudiera ver algo en su rostro, algo que le revelara que no todo estaba bien. Alejandro parecía no darse cuenta, o tal vez no quería verlo. Él se dirigió a la cocina, buscando algo para cenar, mientras ella se quedó allí, paralizada por sus pensamientos. Esa noche, mientras compartían una cena silenciosa, Mariana no podía dejar de preguntarse si su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Era posible que todo lo que había construido con Alejandro, todo lo que había sido su vida juntos, pudiera desmoronarse por una sola noche de decisiones equivocadas. Capítulo 3. La tensión en el aire. La noche avanzó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para dar espacio a los pensamientos que atormentaban a Mariana. Mientras comía en silencio, sintió una creciente desconexión con Alejandro. Era como si él estuviera allí físicamente, pero emocionalmente ya no lo estuviera. Cada palabra que él pronunciaba, cada mirada que le dirigía, parecía pertenecer a una vida diferente, a un tiempo lejano, cuando las cosas no eran tan complicadas. A lo lejos, podía escuchar el sonido del reloj de la sala, marcando el paso de un tiempo que parecía pesar sobre sus hombros. Mariana se encontraba atrapada en una espiral de pensamientos que no podía controlar. Por un lado, sentía la culpabilidad por lo que había hecho con Diego, la traición la consumía por dentro. Pero por otro lado, algo en su corazón le decía que la vida con Alejandro había llegado a un punto muerto, que esa relación, que en su momento fue tan intensa, ya no le ofrecía lo que necesitaba. La cena transcurrió en un silencio incómodo, con ambos concentrados en sus propios pensamientos. Alejandro no parecía notar la tensión en el aire, o tal vez simplemente no quería abordarla. Cuando terminó de comer, se levantó y fue a la sala a encender la televisión. Mariana, sin saber qué hacer, se quedó sentada en la mesa por unos minutos, observando las sombras que se alargaban en las paredes. Esa noche, en lugar de buscar la intimidad a la que solían recurrir después de la cena, Mariana se retiró a su habitación antes que Alejandro. No tenía ganas de hablar, de compartir sus pensamientos, de confrontar sus emociones. Quería estar sola con lo que sentía, aunque sabía que no podía huir de la situación por mucho tiempo. Se tumbó en la cama, pero el sueño se le escapaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Diego, a lo que había sucedido esa noche, a la sensación de ser deseada, de sentirse viva de nuevo.
El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Alejandro había entrado en la habitación, ya en pijama, dispuesto a descansar. Se acercó a la cama y la miró con suavidad, sin sospechar lo que realmente pasaba por la cabeza de su esposa. ¿Te pasa algo, Mariana?, preguntó, su voz llena de preocupación. Mariana miró a Alejandro, viendo en sus ojos el mismo cariño de siempre, la misma confianza que había tenido en él durante tantos años. Pero de alguna manera, esa confianza la hacía sentirse más atrapada. ¿Cómo podía continuar en una relación donde ya no sentía lo mismo? ¿Cómo podía seguir viviendo en la mentira de un matrimonio que ya no le ofrecía lo que necesitaba? No, nada, respondió con una sonrisa débil. Solo un poco cansada. Creo que me voy a dormir temprano hoy. Alejandro no insistió. Parecía agotado, y no parecía percatarse de la distancia que había crecido entre ellos. Se metió en la cama sin decir una palabra más, y pronto la oscuridad del cuarto los envolvió. Mariana permaneció despierta mucho después de que él se quedara dormido. Las sombras del cuarto parecían moverse con su mente, haciendo que sus pensamientos se agitaran como las olas del mar. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido con Alejandro se rompía? ¿Qué pasaría si él llegaba a enterarse de lo que había hecho? ¿Era realmente capaz de seguir adelante con este engaño? En su mente, la imagen de Diego se desdibujaba, pero la atracción, la tensión de la noche anterior seguían presentes. Todo lo que había sido antes, toda su vida con Alejandro, parecía ahora distante, como si nunca hubiera sido real. La pasión que Diego había despertado en ella era algo que no podía ignorar. Y lo peor de todo era que no sabía cómo deshacerse de esa sensación. De repente, una alarma en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Diego. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Mariana lo miró con rapidez, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía seguir con esto? ¿Por qué Diego insistía en no dejarla ir? Pero a pesar de su conciencia, algo dentro de ella quería responder, quería hablar, quería seguir esa conversación. Sí, estoy bien. Solo, confundida. En el momento en que envió el mensaje, la sensación de culpa la golpeó con fuerza. Estaba jugando un juego peligroso. Si Alejandro llegaba a descubrirlo, si su relación con Diego salía a la luz, todo lo que había construido en su vida se desmoronaría. Pero la emoción que sentía era más fuerte que su arrepentimiento. Era como una droga a la que no podía resistirse. Poco después, el teléfono vibró con la respuesta de Diego. Te entiendo. No te preocupes. Si algún día decides hablar más, yo estaré aquí. Pero solo quiero que sepas que me importas, Mariana. La última frase de Diego la hizo sonreír, pero también la llenó de un miedo inexplicable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Estaba dispuesta a arriesgar su matrimonio por algo que solo había comenzado como una chispa de pasión? Mariana apagó el teléfono y lo dejó en la mesita de noche. Miró a Alejandro, que seguía durmiendo profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba en su mente. La decisión ya estaba tomada, y lo peor de todo era que ni ella misma sabía a dónde la llevaría. Capítulo 4. El espejo de la mentira. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas al amanecer, trayendo consigo una nueva jornada. Mariana despertó antes que Alejandro, como era habitual en los últimos tiempos, y se quedó unos minutos mirando el techo, sintiendo el peso de su propia conciencia. Había algo inquietante en esa quietud matutina, algo que la hacía sentirse vacía, como si la vida que había estado viviendo hasta ahora fuera solo una ilusión. No podía dejar de pensar en Diego, en lo que había sucedido la noche anterior, en lo que estaba dispuesta a perder. Alejandro despertó poco después, y como cada mañana, se levantó con una sonrisa somnolienta, le dio un beso en la frente y se dirigió al baño. Mariana observó su espalda mientras se alejaba, sin saber cómo seguir adelante con esta farsa. ¿Cuánto tiempo más podría seguir ocultando la verdad? ¿Cuánto más podía engañarse a sí misma? La misma pregunta la perseguía en todo momento, como una sombra que no la dejaba escapar. «Buenos días», dijo Alejandro, con su tono cálido, mientras se preparaba para ir a trabajar. Mariana asintió, forzando una sonrisa. No podía evitar sentir una punzada de culpa al mirarlo. Él la miraba con esos ojos llenos de amor y confianza, sin tener idea de lo que estaba ocurriendo.
de lo que ella misma había comenzado a construir fuera de su matrimonio. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, sin dejar de prepararse para el día. Te noté algo distante anoche. El simple hecho de que él lo hubiera notado la hizo sentirse más culpable. Pero su respuesta fue automática, como un acto reflejo. Solo un poco cansada. Estoy bien, Alejandro, respondió, convencida de que se estaba mintiendo a sí misma. Alejandro la miró de reojo, como si quisiera saber más, pero no insistió. Quizá él también sentía que algo había cambiado, pero prefería no tocar ese tema. Y aunque Mariana se sentía vacía por dentro, seguía ocultando lo que sentía. La vida seguía, las rutinas se mantenían, y el matrimonio, aunque ya tambaleante, continuaba en pie. Después de un breve desayuno, Alejandro salió de la casa para ir al trabajo. Mariana lo observó a través de la ventana mientras se alejaba, y por un momento, se quedó inmóvil, preguntándose si alguna vez podría ser sincera con él. ¿Cómo le explicaría lo que había hecho? ¿Cómo podría volver atrás si todo esto salía a la luz? Al día siguiente, a la misma hora, Mariana se encontró frente a su teléfono, con las manos temblorosas mientras miraba el mensaje que Diego le había enviado aquella mañana. ¿Nos vemos esta noche? Tengo ganas de hablar más de lo que sucedió anoche. La tentación la llamaba nuevamente, como una corriente eléctrica que recorría su cuerpo. Aunque sabía que lo que estaba haciendo no tenía sentido, había algo en ese mensaje que la atraía irresistiblemente. Diego había sido parte de su vida antes de Alejandro, y ahora parecía ofrecerle algo que su matrimonio ya no podía darle: emoción, pasión, la sensación de ser vista y deseada. Mariana luchó contra sus propios sentimientos. Por un lado, quería ignorar el mensaje, dejar de lado la conexión que sentía con Diego. Pero por otro lado, una parte de ella deseaba seguir adelante, experimentar lo que podía ser una vida paralela a la de su matrimonio. Una vida donde ella fuera libre, sin las cadenas del compromiso que ahora la asfixiaban. Esa noche, después de que Alejandro se fuera a dormir, Mariana ya no podía resistir más. Se puso un vestido que había guardado para ocasiones especiales, el mismo que había usado para una cita romántica con Alejandro años atrás. El vestido la hacía sentir atractiva, deseada, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Sabía que estaba cruzando una línea, que lo que estaba a punto de hacer podría destruir todo lo que había construido con su esposo, pero no podía detenerse. Al llegar al lugar acordado, el café en el que se encontraron la última vez, Diego la estaba esperando con una sonrisa que parecía saber todo lo que ella pensaba. Mariana se sentó frente a él, nerviosa, pero con una emoción inexplicable recorriéndola. «Hola», saludó él, con su tono cálido y su mirada fija en sus ojos. «Hola», respondió Mariana, sintiendo que la tensión entre ellos era palpable, como si estuvieran a punto de saltar al vacío juntos. Diego la observó con atención antes de hablar. «¿Estás lista para hablar, Mariana? Sé que esto no es fácil, y no quiero presionarte, pero no puedo negar lo que siento. La verdad es que, me he estado pensando en ti todo este tiempo. Y anoche, lo que pasó, no fue solo una chispa. Fue real. Y lo que quiero saber es si tú sientes lo mismo». Mariana bajó la mirada, luchando contra la avalancha de emociones que la inundaban. Quería decirle que sí, que lo sentía, que había algo en su corazón que la impulsaba hacia él. Pero la voz de Alejandro resonaba en su cabeza, como un recordatorio de lo que estaba en juego. «Yo, no sé si debería hacer esto», dijo, con una voz temblorosa. «No tienes que hacer nada que no quieras, Mariana», respondió Diego, suavemente, pero con la firmeza de alguien que sabe lo que desea. «Solo quiero saber si hay algo más que amistad entre nosotros». La conversación quedó suspendida en el aire, como un delicado hilo que podía romperse con la menor presión. Mariana se encontraba en una encrucijada, un lugar en el que las decisiones que tomara esa noche podrían marcar su destino para siempre. Diego estaba tan cerca de ella, su mirada tan profunda, que le resultaba casi imposible resistirse a lo que le ofrecía. ¿Podría dar el siguiente paso? ¿O la culpa, la responsabilidad de su matrimonio, la convencerían de regresar a la seguridad de su vida con Alejandro? El tiempo parecía haberse detenido mientras Mariana luchaba con su decisión, incapaz de dar una respuesta clara. Capítulo 5. La doble vida. La conversación con Diego había quedado suspendida en el aire, como un peso invisible que le aplastaba el pecho.
Mariana sentía la tensión de la habitación, el deseo en los ojos de él, pero también la culpa que comenzaba a arderle por dentro. Lo peor de todo era que no quería dejar ir esa sensación, esa chispa que había reavivado en su vida. Estaba atrapada en un juego peligroso, uno que no sabía cómo controlar. Diego, al ver su indecisión, no presionó más. En cambio, se recostó ligeramente en su silla y sonrió suavemente, como si entendiera perfectamente la lucha interna por la que estaba pasando Mariana. No tienes que decidir nada ahora, dijo, suavemente, mirando su rostro con una expresión casi de comprensión. Solo quiero que sepas que lo que pasó anoche no fue solo un accidente para mí. No te estoy pidiendo que dejes todo atrás, ni que tomes decisiones apresuradas. Solo quiero que sepas que hay algo real entre nosotros. Mariana lo miró fijamente. Sus palabras resonaron en su mente, pero su corazón seguía atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué le estaba ofreciendo realmente Diego? ¿Una fuga de su vida insatisfecha con Alejandro? ¿O algo más profundo? ¿Algo que podría cambiar su vida para siempre? La duda la rodeaba, pero, al mismo tiempo, la tentación seguía ahí, esperando para arrastrarla de nuevo. El recuerdo de su beso, la forma en que se sintió deseada, viva. Eso era lo que le resultaba imposible olvidar. Alejandro, por otro lado, estaba tan distante, tan atrapado en su propia rutina, que ni siquiera parecía percatarse de lo que sucedía con ella. No quiero que esto nos cause más dolor, Diego, dijo finalmente, con una voz que temblaba, pero con la determinación de alguien que intentaba defender su moralidad. No quiero ser una persona que te use, ni lastimar a Alejandro. Mi matrimonio, mi vida no es algo que pueda tirar por la borda. Diego la miró fijamente, y por un instante, una sombra de tristeza cruzó su rostro, pero rápidamente desapareció. Mariana no estaba segura de lo que sentía, pero sabía que él entendía. Diego había conocido a Mariana en un tiempo diferente, cuando sus sentimientos por ella aún eran frescos y sin las complicaciones de la vida adulta. Ahora, lo que ofrecía era una nueva oportunidad, algo que ambos sabían que podría terminar en un juego de pasión que podría ser efímero. No me malinterpretes, Mariana. No quiero presionarte. Pero, ¿quién decide ser en este momento? ¿La mujer que sigue jugando el juego de un matrimonio vacío o la mujer que se arriesga a sentir nuevamente? Esas palabras, esa invitación a la ruptura, fueron como un desafío. Mariana sabía que todo esto solo aumentaría la distancia con Alejandro. ¿Valdría la pena perder la estabilidad, la seguridad, todo lo que había tenido, por una aventura con Diego? Mariana se levantó de la mesa, y Diego hizo lo mismo. Había algo en su postura, en su energía, que indicaba que las cosas no terminarían ahí. Él se acercó a ella, y una vez más, la miró con esa intensidad que la ponía nerviosa y ansiosa al mismo tiempo. Solo quiero que pienses en ti misma, Mariana. No en Alejandro, no en lo que los demás pensarían. Solo en ti. Lo que realmente deseas. Su voz estaba llena de sinceridad, de una urgencia silenciosa que, de alguna manera, la tocaba profundamente. Mariana suspiró, sus pensamientos girando en círculos. No podía ignorar lo que Diego decía. La sensación de ser deseada, de sentirse viva, había cambiado algo en ella. Lo que había empezado como una aventura, algo inofensivo, ahora se había convertido en algo mucho más grande. No era solo deseo físico, no era solo la emoción momentánea. Era la idea de ser importante para alguien. De ser vista, de ser entendida. Voy a pensar en lo que me dijiste, Diego. Necesito tiempo. Mariana apenas podía mirarlo a los ojos. La tensión entre ellos era palpable, y lo peor de todo era que ella no sabía cómo alejarse de esta situación sin sentirse como si estuviera renunciando a algo vital. Diego asintió, dándole su espacio, pero no sin antes añadir: está bien. Tómate el tiempo que necesites. Pero no olvides que, cuando estés lista, yo estaré aquí. Mariana salió del café, sintiendo la frialdad de la noche envolverla a medida que caminaba hacia su coche. La ciudad estaba en calma, casi vacía, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte que nunca en su cabeza. Lo peor de todo era que, mientras caminaba hacia su coche, una parte de ella no quería regresar a casa, no quería enfrentarse a Alejandro. No quería volver a esa rutina que la hacía sentirse tan atrapada. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía seguir con este juego.
No podía vivir dos vidas al mismo tiempo. Al llegar a casa, Alejandro ya estaba allí, esperando frente al televisor. La luz suave de la lámpara de mesa iluminaba su rostro cansado, mientras la televisión mostraba un programa que él ni siquiera miraba. Cuando vio a Mariana entrar, sonrió con suavidad, pero no dijo nada. Él sabía que algo no estaba bien, pero no quería presionar. Algo dentro de él también sabía que las cosas ya no eran las mismas, que la conexión que antes compartían se había desgastado. «Hola, amor». Alejandro la saludó con la familiaridad de siempre. Mariana le sonrió con debilidad, intentando disimular la tormenta emocional que aún se desataba dentro de ella. No sabía si podría seguir ocultando la verdad mucho más tiempo. La mentira le pesaba, pero las consecuencias de decirle la verdad la aterraban. «Hola». Mariana se acercó y se sentó junto a él en el sofá, pero esta vez, todo se sentía distinto. Había una distancia palpable entre ellos, algo que no podría disimular por mucho más tiempo. La noche transcurrió en un silencio incómodo, ambos compartiendo el espacio pero no las palabras. Mientras Mariana miraba a Alejandro, una parte de ella sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Y esa decisión cambiaría su vida para siempre. Capítulo 6. La decisión de Mariana. La noche transcurrió en una quietud que era casi insoportable. Mariana y Alejandro estaban allí, juntos, pero al mismo tiempo tan distantes. Las palabras se habían evaporado entre ellos, como si todo lo que habían sido se hubiera convertido en una costra de costumbres que ya no podía sanar las heridas profundas que se habían formado en su relación. Mariana, mientras se recostaba en la cama esa noche, sentía un dolor punzante en el pecho. No solo por lo que había hecho, sino también por la sensación de estar atrapada entre dos mundos, el que había elegido con Alejandro y el que Diego había abierto para ella. Una vida que parecía segura y cómoda, pero que ya no la llenaba, y otra que era peligrosa, incierta, pero que la hacía sentirse viva, deseada, escuchada. El teléfono en su mesita de noche vibró de nuevo, rompiendo el silencio de la habitación. Mariana miró la pantalla. Era un mensaje de Diego. ¿Te atreves a dar un paso hacia lo que realmente quieres, Mariana? Estoy esperando. Mariana suspiró y apagó el teléfono, sintiendo como la culpa la ahogaba. Era evidente que Diego estaba esperando una respuesta. Lo que había comenzado como una chispa se estaba convirtiendo en un incendio que no podía ignorar por más tiempo. Pero la pregunta que la atormentaba ahora era si realmente estaba dispuesta a seguir adelante con él y arriesgarlo todo: su matrimonio, su estabilidad, su vida. Se giró hacia Alejandro, que estaba profundamente dormido, ajeno a la tormenta que se desataba en su mente. Era difícil pensar en él como un hombre a quien le estaba siendo infiel. Él no lo merecía. Alejandro había sido siempre el hombre que la cuidó, que la apoyó, que compartió con ella los sueños y las frustraciones de su vida. ¿Cómo podría herirlo de esa manera? Pero, por otro lado, la vida con él ya no la llenaba. La pasión, la emoción que había experimentado en los primeros años de su matrimonio se había ido desvaneciendo, y Mariana se encontraba en un vacío emocional que Diego había sabido llenar con facilidad. Cada encuentro con él hacía sentirse más viva, más conectada con lo que realmente quería. Y, a medida que el tiempo pasaba, la distancia con Alejandro se hacía más profunda. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de la habitación, Mariana se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el parque que estaba frente a su casa. El sol iluminaba los árboles y las flores, creando una atmósfera tranquila, como si todo en el mundo estuviera en paz. Pero ella no podía encontrar paz. Sabía que algo iba a cambiar en su vida, y tenía miedo de no poder regresar atrás. Decidió que tenía que hablar con Diego esa misma noche. No podía seguir ocultando lo que sentía. Lo que sucediera a partir de ahí dependería de lo que dijera, de lo que decidiera hacer. Pero ya no podía seguir viviendo en la mentira. La tarde pasó lentamente, con Mariana atrapada en sus propios pensamientos. Alejandro se fue a trabajar como siempre, y durante unas horas, la casa se quedó en silencio, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Mariana sentía un nudo en el estómago, una ansiedad constante. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía si realmente estaba preparada para las consecuencias. Cuando la tarde comenzó a caer, Mariana tomó una decisión. Se vistió con un atuendo sencillo, pero que le hacía sentir segura y cómoda,
y se dirigió hacia el mismo café donde se había encontrado con Diego la última vez. A medida que caminaba por las calles, su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba era un paso más hacia un futuro incierto, pero, de alguna manera, también sentía que se estaba liberando de una carga que la había estado oprimiendo durante meses. Al llegar al café, vio a Diego sentado en una mesa en el rincón, esperándola. La mirada de él, cuando la vio entrar, era intensa, expectante. Mariana no pudo evitar sentirse atraída por él, por la forma en que la observaba, como si él pudiera ver todo lo que había dentro de ella, todas sus inseguridades, deseos y miedos. «Hola, Mariana», dijo Diego, con una sonrisa que hacía que su corazón se acelerara. «Pensé que no ibas a venir». Mariana respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando mucho, Diego. No sé si estoy lista para esto, pero tampoco puedo seguir viviendo una mentira. Tengo que ser honesta conmigo misma. Y tengo que ser honesta contigo». Diego la observó en silencio, esperando. Había algo en su mirada, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir que estaba en un punto de no retorno. «Mariana, no quiero presionarte», dijo él, su voz suave, pero llena de un propósito claro. «Solo quiero que sepas que no estoy buscando que tomes una decisión apresurada. Solo quiero saber lo que realmente quieres. Porque yo sí sé lo que quiero». Mariana se sentó frente a él, el miedo llenando su pecho, pero también una sensación de claridad que comenzaba a formarse en su mente. No podía seguir viviendo atrapada entre dos mundos. Necesitaba tomar una decisión, una que fuera suya, que no estuviera influenciada por la culpa o el miedo. «Lo que quiero, Diego, es sentirme viva». Mariana dejó escapar esas palabras con un suspiro. «Quiero sentir pasión. Quiero sentir que mi vida tiene algo más que solo rutina. Quiero sentirme deseada». Diego sonrió, pero no de una manera triunfante, sino con una expresión de comprensión. «Eso es todo lo que te estoy ofreciendo, Mariana. Pero también sé que no puedo ser la única razón por la que decidas algo. Tienes que tomar esta decisión por ti misma. No es solo por mí, ni por Alejandro. Es por ti». Mariana lo miró fijamente, sintiendo que finalmente estaba viendo la verdad. No estaba haciendo esto solo por él o por lo que él representaba. Estaba tomando esta decisión porque era lo que necesitaba para sí misma. Su vida, su felicidad, su futuro, dependían de lo que decidiera en este momento. «Voy a dejar a Alejandro», dijo finalmente, con una voz decidida, aunque su corazón latía desbocado. «Voy a empezar de nuevo, sin mentiras, sin culpabilidad. No puedo seguir con él, no cuando siento esto dentro de mí. Y, aunque sé que no es lo correcto, no puedo seguir ignorando lo que siento por ti, Diego». La tensión que había estado presente durante toda la conversación se disolvió en ese instante. Diego no dijo nada de inmediato, pero su mirada de comprensión le dio a Mariana una sensación de alivio. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, sentía que había dado un paso hacia la libertad. Capítulo 7. La ruptura. El aire en el café se volvía más denso a medida que las palabras de Mariana flotaban en el espacio entre ella y Diego. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero estuviera esperando que ella dijera algo más, algo que pudiera cambiar el curso de sus vidas. Después de todo lo que había vivido en las últimas semanas, Mariana finalmente había hecho lo impensable. Había decidido dar un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto, pero que sentía necesario para su propia felicidad. Diego, al escuchar sus palabras, no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, la miró en silencio, como si estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de decir. Mariana, por un momento, comenzó a preguntarse si se había apresurado, si estaba cometiendo un error. Pero entonces recordó todo lo que había sentido con Alejandro en los últimos meses, la distancia, la monotonía, el vacío. Nada de eso le daba la emoción y el fuego que Diego había reavivado en ella. Finalmente, Diego rompió el silencio. Su voz era suave, pero firme. «Mariana, no es una decisión fácil. Y no puedo decirte que esto sea lo correcto. Pero lo que puedo ofrecerte es lo que siempre quise, ser parte de tu vida de manera genuina, sin juegos ni mentiras». Mariana asintió, sus ojos llenos de determinación. Sentía que había cerrado un capítulo importante de su vida, uno que ya no la satisfacía. Había decidido tomar el control de su destino, y aunque la incertidumbre la llenaba de miedo,
también sentía una oleada de alivio. No sé cómo voy a hacerlo. No sé cómo le diré a Alejandro que esto se ha acabado, respondió Mariana, sus palabras sinceras y llenas de una emoción cruda. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no me pertenece, que no me hace feliz. He llegado a un punto en el que necesito ser yo misma. Sin mentiras, sin ocultarme. Diego se inclinó hacia ella y la miró profundamente, como si quisiera asegurarse de que estaba completamente consciente de lo que implicaba esa decisión. Lo que estás haciendo es valiente, Mariana. Pero sé que el camino no será fácil. La gente a veces no entiende las decisiones que tomamos. Pero lo que importa es lo que tú sientes. Y eso es lo que deberías seguir. Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que las cosas no serían sencillas. Alejandro no lo entendería. Se heriría. Probablemente sentiría que había fracasado como esposo. Pero en lo más profundo de su ser, Mariana sabía que no podía seguir siendo la persona que él esperaba. Ya no podía ser la esposa perfecta que se había conformado con una vida sin pasión ni emoción. Necesitaba más. Necesitaba sentir, vivir, experimentar. Esa noche, cuando regresó a casa, Alejandro ya estaba allí. Él estaba en el salón, viendo televisión, como siempre. Su presencia era tan familiar, tan reconfortante, que le dolía pensar en lo que iba a hacer. La culpa la invadió de nuevo, pero no la detuvo. Mariana se sentó a su lado en el sofá, intentando encontrar las palabras adecuadas. La conversación que iba a tener con él sería difícil, desgarradora, pero era necesaria. No podía seguir huyendo. Ya no. Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Él la miró de reojo, sin dejar de prestar atención a la televisión. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, sin notar la tensión en su tono. Mariana respiró profundamente. No iba a rodear la verdad. Necesitaba ser clara. No, no estoy bien. Y es importante que sepas algo. Su voz sonó más fuerte, más decidida de lo que pensaba. He tomado una decisión. Estoy dejando nuestro matrimonio. No puedo seguir con esto. Alejandro apagó la televisión de inmediato y la miró, confundido. La sorpresa en sus ojos fue evidente, pero no se atrevió a hablar de inmediato. Durante unos segundos, todo estuvo en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Dejas nuestro matrimonio? ¿Después de todo lo que hemos vivido juntos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mariana sentía el peso de su mirada, y por un momento, la culpa la invadió con más fuerza que nunca. Había amado a Alejandro, o al menos, lo había amado en una época. Pero lo que había comenzado como una relación apasionada se había desvanecido con el tiempo. Las pequeñas grietas se convirtieron en abismos que ahora no podía ignorar. No es algo que suceda de la noche a la mañana, Alejandro, respondió, con la voz quebrada, pero decidida. No es por algo que hayas hecho, o al menos no solo por eso. Es que ya no siento lo mismo. No siento esa conexión. Y he encontrado en otro lugar lo que había perdido en mí misma. No es justo para ti seguir en una relación que ya no me hace feliz, y no es justo para mí seguir fingiendo. Alejandro se quedó en silencio, mirando al frente, como si estuviera procesando lo que ella le estaba diciendo. Mariana vio cómo sus hombros se encogían lentamente, como si estuviera sintiendo una profunda tristeza que lo ahogaba. No sabía si él entendía lo que ella le estaba diciendo o si solo estaba asimilando la brutalidad de sus palabras. No sé si me entiendes, pero esto es lo que siento. Y tengo que ser honesta conmigo misma, agregó Mariana, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Alejandro. De verdad, lo siento. Él finalmente habló, su voz grave y cansada. Mariana, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto para decirme esto? Si realmente sentías esto, ¿por qué seguir con esta mentira? ¿Por qué seguir viviendo bajo el mismo techo? Porque no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo decirlo. Y, tal vez, no estaba lista para enfrentar la verdad. Pero ahora lo estoy. Y, aunque sé que te estoy lastimando, es lo mejor para los dos. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. La distancia entre ellos se hizo aún más palpable,
como si algo irremediable ya estuviera ocurriendo. Mariana no podía evitar ver la decepción en sus ojos. Sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. No entiendo cómo llegamos aquí, dijo él, con la voz quebrada. Pensé que todo estaba bien. Pensé que, aunque las cosas no fueran perfectas, podíamos seguir adelante. Mariana se levantó del sofá y se acercó a él, tocando suavemente su brazo. Lo siento mucho. Te juro que no fue mi intención hacerte daño. Pero este no es el camino para mí. Y no quiero seguir siendo una mentira para ti. Alejandro no respondió. En su rostro había una mezcla de dolor y resignación. Después de unos largos minutos de silencio, finalmente habló. Entonces, si eso es lo que quieres, lo entiendo. Pero me duele mucho, Mariana. Me duele más de lo que te imaginas. Mariana lo miró por última vez antes de salir de la habitación. Se sentó en el pasillo, tratando de calmar su respiración, tratando de entender el dolor que acababa de causar. Sabía que no había marcha atrás, pero en el fondo, sentía que había hecho lo correcto. Aunque su corazón estuviera destrozado por la culpa, por el dolor que le causaba a Alejandro, también sabía que su vida debía cambiar. El camino hacia adelante no sería fácil, pero ya no podía seguir viviendo una mentira. Capítulo 8. Consecuencias inesperadas. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Mariana resonó en la casa vacía como un eco lejano. Alejandro no la había seguido, ni siquiera había intentado detenerla. Cuando ella salió al pasillo y se quedó ahí, sola con sus pensamientos, lo que más le dolió fue la certeza de que ya nada entre ellos volvería a ser igual. Había tomado una decisión irreversible, una que marcaría el final de su vida tal como la conocía. No sabía qué pasaría después, ni cómo la gente reaccionaría, pero sí sabía una cosa. Ya no podía vivir atrapada entre lo que sentía por Alejandro y lo que Diego le ofrecía. Mariana caminó por las calles esa noche con una sensación extraña, como si estuviera flotando entre dos mundos. Por un lado, estaba la ruptura con Alejandro, ese hombre que había sido su compañero durante tantos años. La herida de su partida aún sangraba, y cada paso que daba le pesaba más. Pero, por otro lado, Diego la esperaba. El deseo y la emoción que le ofrecía Diego eran innegables, y aunque su corazón todavía se debatía entre el amor que sentía por Alejandro y la atracción por él, lo cierto era que estaba tomando las riendas de su vida, por primera vez. Al llegar a su apartamento, Mariana se sintió completamente desbordada. El peso de lo que había hecho la aplastaba, pero sabía que no podía volver atrás. Alejandro le había pedido explicaciones, había sufrido, pero ella no había podido darles lo que necesitaba. Había intentado, en algún momento, ser la mujer que él esperaba, pero su alma ya no cabía en esa figura. Su cuerpo lo había acompañado durante años, pero su corazón se había marchado mucho antes. Ahora solo quedaba el vacío de una vida que ya no existía. Diego la llamó cuando ella estaba frente a la puerta de su casa. Su voz, siempre tan segura y cálida, resonó como una mezcla de consuelo y tentación. «Mariana, ¿estás bien?», preguntó con preocupación, como si ya supiera que algo había cambiado. «No sé», respondió ella, con la voz quebrada. «He hecho lo que tenía que hacer, pero aún no sé si estoy lista para lo que viene después». Diego hizo una pausa antes de responder, y la dulzura de su tono le dio un poco de consuelo. «Lo que sea que estés sintiendo, yo estoy aquí. No te preocupes por lo que vendrá mañana, solo por lo que sientes ahora». Esas palabras, en ese momento, fueron como un refugio. Mariana sabía que Diego la aceptaba con sus inseguridades, con su dolor, sin juzgarla, algo que ni siquiera Alejandro había podido hacer en los últimos tiempos. Diego no estaba atado a expectativas ni a historias pasadas. Él la miraba como una mujer nueva, como alguien con quien podía compartir algo fresco y auténtico. Por un momento, Mariana se olvidó de las consecuencias de su ruptura y permitió que la comodidad de su voz la envolviera. Sin embargo, algo en su interior seguía incomodándola. La mentira seguía pesando. Había dejado a Alejandro, había cortado con todo lo que había sido su vida, y ahora lo único que quedaba era el futuro incierto, la duda. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Iba a ser feliz con Diego, o solo estaba buscando una escapatoria a lo que realmente necesitaba enfrentar? Mariana se sentó en su sofá y dejó que las lágrimas cayeran, sin prisa, como si estuviera limpiando las huellas de su propio arrepentimiento.
No quería pensar en lo que acababa de hacer, pero lo hacía. No podía dejar de pensar en Alejandro, en su rostro al escuchar sus palabras, en cómo él había sufrido. ¿Había tomado la decisión correcta al irse? Al día siguiente, Mariana recibió el mensaje de texto que no esperaba. Era de Alejandro. No sé qué es lo que esperas lograr con todo esto, Mariana, pero quiero que sepas que no te odio. No te deseo lo peor. Solo quiero que seas feliz. Si eso significa que tienes que estar con alguien más, lo entiendo. Solo espero que, cuando miremos atrás, podamos entender que las cosas se hicieron de la mejor manera posible para los dos. No me olvides. Las palabras de Alejandro la destrozaron. Esa despedida tan sincera y dolorosa la dejó sin aliento. Sabía que, aunque la relación se había acabado, él seguía queriéndola de alguna manera, aún en medio de la decepción y el dolor. Él no le guardaba rencor, solo la esperanza de que ella encontrara lo que realmente necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que Alejandro ya estaba dejando de existir para ella. El hombre al que alguna vez había amado ya no era el mismo, y ella tampoco lo era. Pasaron los días, y Mariana se sumergió en el torbellino de sus emociones. Diego, por su parte, la buscaba constantemente. Le mandaba mensajes, la invitaba a salir, a cenar, a conversar. Todo parecía estar sucediendo con una rapidez casi surrealista. Lo que había sido un simple desliz se había convertido en algo mucho más grande, más importante. Diego la necesitaba, y ella necesitaba a Diego. Al menos, en ese momento. Sin embargo, Mariana no podía evitar sentir que, en algún momento, algo se rompería. Las dudas seguían acechando, y aunque Diego la hacía sentir especial, la verdad era que ella aún no sabía si esa relación era lo que realmente quería para su futuro. Una noche, Diego la invitó a una fiesta con algunos de sus amigos. Mariana aceptó, sin pensarlo demasiado. La idea de salir y alejarse de todo lo que había dejado atrás la tentaba. Quería ser parte de algo nuevo, algo que no la recordara a su vida con Alejandro. La fiesta estaba llena de gente joven, de risas y conversaciones animadas. Mariana se sintió un poco fuera de lugar al principio, pero Diego la presentó a todos, y pronto se sintió más cómoda. La atención que Diego le prestaba, la forma en que la hacía sentir el centro de su mundo, la hacía sonreír. Se sentía deseada, importante, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando control de su vida. Pero en medio de la fiesta, algo extraño ocurrió. Mariana vio a una mujer entrar, una mujer que, por un instante, le pareció familiar. La mujer se acercó a Diego, lo saludó de manera cálida, y lo abrazó con una cercanía que hizo que el estómago de Mariana se encogiera. Diego, al verla, la recibió con una sonrisa y un beso en la mejilla. Mariana sintió una punzada en su pecho. La mujer se giró, y fue entonces cuando Mariana la reconoció. Era Clara, la exnovia de Diego. Capítulo 9. La revelación. El instante en que Mariana vio a Clara fue como un golpe directo al corazón. La sonrisa de Diego hacia ella, la forma en que la abrazó y la miró con tanta familiaridad, hicieron que algo se rompiera dentro de Mariana. Una ola de celos la invadió, seguida por una sensación de inseguridad que la dejó paralizada. Aunque había decidido dejar a Alejandro, aún no estaba completamente lista para asumir todo lo que su nueva relación con Diego implicaba. Esa duda, esa incertidumbre sobre si estaba tomando el camino correcto, resurgió con fuerza. Clara no era solo una amiga. Era alguien del pasado de Diego, alguien con quien había compartido una historia. Mariana no tenía idea de qué tan profunda había sido esa relación, pero la conexión entre ellos era palpable. El abrazo no había sido un simple saludo, era evidente que había algo más entre ellos. Mariana trató de disimular su malestar, pero la incomodidad era evidente. Observó cómo Diego y Clara conversaban animadamente, riendo como si el tiempo nunca hubiera pasado. La conversación fluía con tanta naturalidad, que Mariana sintió como si fuera invisible. Diego, quien siempre había sido tan atento y cariñoso con ella, ahora parecía completamente absorto en Clara. La inseguridad se apoderó de Mariana, y un pensamiento oscuro se infiltró en su mente. ¿Era posible que Diego aún sintiera algo por Clara? ¿Estaba solo ocupando a Mariana como una distracción o una forma de llenar un vacío? Decidió acercarse a ellos, sin saber exactamente qué decir, pero con el corazón palpitante. Cuando Diego la vio,
Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero el brillo en sus ojos desapareció rápidamente al notar la tensión en el rostro de Mariana. «Mariana, te presento a Clara», dijo Diego, con una sonrisa nerviosa. «Clara, esta es Mariana, Bueno, ya sabes». Clara extendió la mano hacia Mariana, pero su mirada era inquisitiva, como si estuviera tratando de medirla, de evaluarla. Mariana la estrechó, notando la frialdad en su toque, pero se obligó a mantener la calma. «Un placer», dijo Clara con una sonrisa cortés, pero algo en su tono la hizo sonar distante, incluso algo despectiva. Mariana no podía evitar sentirse pequeña en ese momento. Clara tenía una postura segura, casi arrogante, como si estuviera observando a Mariana con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Diego, por otro lado, parecía incómodo, como si estuviera atrapado entre las dos mujeres. La atmósfera se había vuelto tensa, y Mariana no pudo evitar preguntarse si tal vez Diego la había invitado a la fiesta para ponerla a prueba de alguna manera, o si Clara, de alguna forma, seguía siendo importante en su vida. «¿Todo bien?», preguntó Diego, notando el cambio en la expresión de Mariana. Mariana asintió rápidamente, forzando una sonrisa. «Sí, todo bien», respondió, aunque su voz sonaba más baja de lo que pretendía. Pero a medida que la noche avanzaba, Mariana no podía dejar de observar la interacción entre Diego y Clara. La forma en que se hablaban, cómo se reían de algo privado, cómo compartían recuerdos del pasado. Todo eso la hizo sentir cada vez más fuera de lugar. El corazón de Mariana latía con fuerza, y aunque trataba de disfrutar de la fiesta, la sensación de que algo no estaba bien la estaba consumiendo. Decidió dar un paso atrás, alejarse un poco y tomarse un respiro. Salió al jardín, buscando algo de aire fresco. La fiesta, el bullicio, las risas, todo parecía tan lejano de lo que sentía en ese momento. Necesitaba aclarar sus pensamientos. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Debería confiar en Diego, o debía escuchar esa pequeña voz en su interior que le decía que algo no encajaba? Estaba atrapada entre la tentación de lo nuevo y el miedo a repetir los errores del pasado. Diego le había mostrado una parte de sí que la había cautivado, pero ahora veía esa otra faceta que le resultaba incómoda. No sabía qué esperar, pero sabía que no quería sufrir más. Justo cuando comenzó a respirar más tranquila, Diego apareció en la puerta del jardín, mirando a su alrededor como si la estuviera buscando. «Mariana», dijo, acercándose con paso decidido. «¿Te encuentras bien?». Mariana lo miró fijamente, buscando alguna señal en su rostro. Quería creer que lo que había visto entre él y Clara no significaba nada, pero el nudo en su estómago no desaparecía. «Sí, solo necesitaba un momento para pensar», respondió, tratando de sonar tranquila, aunque la tensión en su voz era evidente. Diego dio un paso más cerca, tocando suavemente su brazo. «Si no te molesta, podemos hablar un poco», dijo en tono bajo, serio, como si también sintiera que había algo importante que debían abordar. Mariana lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía quedarse en ese estado de duda, que no podía dejar que las inseguridades se apoderaran de ella. Si algo había aprendido en las últimas semanas era que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. «Diego, ¿qué hay entre tú y Clara?», preguntó directamente, sin rodeos, como si finalmente se hubiera decidido a enfrentar la verdad. La pregunta quedó flotando en el aire, y Diego, por un momento, no respondió. Su rostro pasó de la sorpresa a la calma, pero la sombra de algo más, algo que Mariana no comprendía, se reflejó en su mirada. «Ella es parte de mi pasado, Mariana», dijo con una sonrisa algo forzada. Nada más que eso. Pero Mariana no estaba completamente convencida. Algo en su tono, en la forma en que evitó mirarla por completo, la hizo dudar. Era como si Diego estuviera ocultando algo que no estaba dispuesto a compartir con ella. Un sentimiento de desconfianza comenzó a crecer dentro de Mariana. A lo largo de su vida, siempre había sentido cuando algo no estaba bien, y ahora, en este momento, sentía que no podía confiar completamente en lo que Diego le decía. «¿No me estás ocultando algo, Diego?», preguntó, su voz temblando de ansiedad. «Porque siento que hay algo que no me estás diciendo». Diego, al ver la preocupación en los ojos de Mariana, se quedó en silencio por unos segundos. Finalmente, suspiró, como si estuviera decidiendo si debía o no contarle la verdad. La tensión entre ellos era palpable,
y Mariana se sentía cada vez más atrapada en un círculo vicioso de dudas y emociones encontradas. Mariana, dijo, mirando hacia abajo antes de volver a levantar la vista. No te estoy ocultando nada. Es solo que, no esperaba que todo se volviera tan complicado entre nosotros. Pero su respuesta no calmó a Mariana. Algo no estaba bien, y estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, Diego no era tan transparente como había parecido al principio. Capítulo 10. El final de una mentira. Mariana no podía dejar de procesar las palabras de Diego. Aquella respuesta ambigua, aquella evasión que él había intentado disimular, le dejó una sensación de vacío y desconfianza. ¿Acaso se estaba preparando para una nueva mentira? En ese momento, algo cambió dentro de ella. Ya no podía seguir ignorando sus instintos ni posponer la verdad. Diego no era el príncipe que había imaginado. Él tenía sus propias sombras, y esas sombras ahora comenzaban a alargarse sobre su vida. Se apartó de él con un movimiento brusco, como si la distancia física pudiera al menos aliviar la distancia emocional que comenzaba a percibir entre ellos. Diego, ¿realmente crees que me vas a convencer con esa respuesta? Dijo con una frialdad que no se había permitido mostrar hasta entonces. La incomodidad que había sentido toda la noche se transformó en una furia silenciosa, en un deseo de claridad. Diego se quedó callado por un largo momento, y Mariana vio cómo la expresión de su rostro pasaba de la sorpresa a la preocupación. Era como si el chico seguro y confiado que había conocido ya no existiera. Ante la intensidad de su mirada, Diego pareció finalmente rendirse. Sus hombros cayeron, como si aceptara que ya no podía seguir jugando con ella. Tienes razón, Mariana, dijo finalmente, su voz baja. No te he contado toda la verdad. La verdad es que Clara no es solo mi amiga del pasado. Hizo una pausa, y por un segundo, Mariana pensó que no lo diría, que volvería a escapar. Pero él continuó, aunque titubeante. Nosotros tuvimos algo, y no fue hace tanto tiempo. Mariana se quedó sin palabras. El aire se volvió espeso a su alrededor, y el sonido de su respiración se amplificó en su mente. De repente, el mundo entero parecía haberse desmoronado frente a ella. Todo lo que creía saber sobre su relación con Diego se desvaneció en ese momento, como un espejismo que se rompe con un solo paso. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrada por el dolor y la incredulidad. ¿Por qué no fuiste honesto conmigo desde el principio? Diego bajó la mirada, avergonzado, como si no tuviera palabras suficientes para justificar su mentira. Te juro que no quería hacerte daño. Clara, es alguien importante para mí, lo fue. Pero te prometí que mi futuro era contigo, y pensé que si te decía la verdad, perdería esa oportunidad, dijo, casi como una excusa. Lo que menos quería era hacerte sentir mal, Mariana. El cinismo de sus palabras la hirió aún más. La mentira, la forma en que había intentado manipularla, todo eso le parecía casi irreparable. Durante semanas, había estado construyendo una relación sobre una base falsa. Había dado su confianza, había entregado su corazón, y ahora veía que todo eso no había sido más que un juego para él. No lo entiendo, Diego, respondió, su voz ahora llena de desesperanza. ¿Por qué no ser sincero desde el principio? ¿Por qué jugar conmigo, cuando sabías lo que estaba en juego? Diego intentó acercarse a ella, pero Mariana retrocedió, alejándose de él. Ya no quería su cercanía, ya no quería sentir su peso sobre su vida. Lo que él había hecho no tenía excusa. Todo lo que había construido entre ellos había sido una mentira, una construcción de ilusiones que ella misma se había negado a ver por miedo a la verdad. Mariana, por favor, escúchame. No fue mi intención herirte. A veces, la gente comete errores y no sabe cómo rectificarlos, dijo él, con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Pero Mariana ya no podía más. Sus palabras ya no la alcanzaban. En su cabeza, todo lo que resonaba era el eco de la traición. Ya había sufrido una vez. Había visto cómo un amor se desmoronaba por culpa de la mentira y la falta de sinceridad, y ahora, con Diego, sentía que la historia se repetía. No quería ser una víctima más de las promesas rotas. Ya había tenido suficiente de la confusión, de la inseguridad, de la constante lucha interna entre lo que su corazón le pedía y lo que la realidad le mostraba. Con una determinación que ni ella misma sabía que poseía, Mariana dio un paso atrás, sin apartar la mirada de Diego.
No quiero seguir aquí. No quiero seguir en esta mentira, dijo con firmeza. No sé qué es lo que busco, pero ya no eres tú. Diego abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Parecía que se le había quedado sin aire, como si toda la escena le hubiera atrapado de la misma manera en que ella se sentía atrapada. Mariana no quería más excusas, no quería escuchar más promesas vacías. Este es el final, Diego. Ya no puedo seguir. No te debo nada, dijo con un tono más suave, pero tajante. Y, sin esperar más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida del jardín. Cuando pasó por la puerta, sentía como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma, una parte que había sido arrastrada por el miedo y las dudas. Pero también sentía que se liberaba, aunque el dolor la acompañara. Diego no la siguió. No hubo gritos ni ruegos, solo un silencio pesado que se quedó suspendido en el aire. Mariana sabía que esa ruptura, aunque dolorosa, era la única forma de encontrar la paz. En ese instante, comprendió que necesitaba reconstruir su vida desde cero, sin las mentiras ni los fantasmas del pasado. Salió a la calle y respiró profundo. Aunque el final de su historia con Diego había sido agridulce, sentía una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, con el tiempo, aprendería a confiar de nuevo. Pero por ahora, lo único que podía hacer era caminar hacia un futuro desconocido, con la certeza de que ya no había marcha atrás.